Vamos a continuar entonces de lo que traigo esta mañana como mensaje. Le he puesto como título estremecedor. Estremecedor. Cuando estuve estudiando durante la semana para saber qué es lo que compartiría y comencé a leer estos capítulos, simplemente en una sola palabra pude resumirlos así: estremecedores. Y es lo que está sucediendo. Si ustedes ven el diseño gráfico en la pantalla, es una ciudad moderna con sus edificios altos, pero arriba los edificios de cabeza, y representan precisamente, ¿verdad?, ese estremecimiento que se está dando a cabo mientras nosotros vivimos, mientras nosotros estamos en esta tierra. Estamos experimentando un sacudimiento en muchas áreas y pareciera que Dios está ausente. Pareciera que la verdad y la bendición de Dios cada vez son menos. Sin embargo, no nos engañemos, Dios está detrás de todo esto. Dios está detrás de la historia de este mundo y no estamos solos. Dios está contigo, Dios está con nosotros en medio de todo. Amén. Así es que te invito para que pongamos atención a la palabra. Jueces capítulo 19. El libro de Jueces capítulo 19. Hace un año aproximadamente compartí con base en este capítulo y le pusimos por título "Con las manos en el umbral". ¿Alguien recuerda esa predicación? Si no, puedes obtenerla. De hecho, las predicaciones, la semana pasada tuvimos un problema, pero ya tenemos la de la semana pasada. Vamos a tener esta y algunas otras que tenemos ahí disponibles. Tú la puedes pedir. Palabra de Dios que nos estremece precisamente. ¿Están conmigo? Jueces 19. Voy a ir leyendo segmentos y voy a tratar de ir reflexionando en medio de ellos, y les pido que pongamos mucha atención, que nos olvidemos de todo lo demás. Dice: en esos días Israel no tenía rey. Hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín. Cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina. Pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén. Unos 4 meses después, su marido viajó a Belén para visitar personalmente con ella y convencerla de que regresara. Llevó consigo a un siervo y a un par de burros. De pronto dice un pastor que hay personas que le dicen: oiga, pastor, pero la Biblia no me menciona por ningún lado. ¿Cómo no? Mira, ahí dice que hasta en pardes, ¿verdad? Pero esa es otra predicación. Es en otra iglesia, no aquí, obviamente. En esos días Israel, dice, no tenía rey, y un levita, un varón que se suponía que debía dedicarse a servir a Dios. No sabemos las razones por las cuales no estaba dedicado a eso, por lo menos la Biblia no lo enseña, y tomó para sí una mujer, y pasando el tiempo tuvieron dificultades matrimoniales a tal grado que ella salió de casa y se regresó a la casa de su padre. Seguramente fue algo bastante fuerte. Y aquí nos hace reflexionar entre muchas cosas, ¿verdad? Al respecto del matrimonio, la figura del matrimonio, el estado del matrimonio, la bendición del matrimonio, y cómo cada día se vuelve algo más difícil de sobrellevar. El matrimonio, como lo hemos dicho, puede ser lo más parecido al cielo, lo más parecido al infierno que tenemos en esta tierra. Ojalá que para cada uno de nosotros sea lo primero y no lo segundo. Es un gran reto poder lograr un matrimonio de bendición, porque es lo que Dios quiere, una unión entre dos personas. ¿A quién se le ocurrió a Dios a juntar a dos personas tan distintas, tan diferentes? Se fue Dios. Y a pesar de que algunos de nosotros ya cumplimos más de 20 años de matrimonio, todavía nos preguntamos cómo seguimos juntos. ¿Cómo puede ser que estamos todavía debajo del mismo techo? Porque no es nada fácil. ¿Cuántos saben eso? No es nada fácil estar casado, o nada más a mí se me hace difícil.
Todos los demás bien fácil se les hace, ¿no? Porque entonces prediquen ustedes. Me van a enseñar. O estoy hablando con puro marciano aquí, ¿verdad? Porque aquí en la tierra la experiencia matrimonial no es nada fácil. Y puede ser, ¿verdad? Y Dios quiere que sean experiencias agradables, pero también hay de las otras. Este matrimonio tuvo una desaveniencia a tal grado que la señora se fue con el papá, pero dice que al cabo de unos meses él fue a buscarla, y dice la versión Reina Valera que le habló amorosamente. Fue a buscarla a ella y le habló amorosamente para convencerla, traerla de nuevo a la casa matrimonial, ¿verdad? Para continuar su vida que habían iniciado. Entonces, esto nos habla precisamente de una necesidad tan grande y tan fuerte que tenemos ahora, que es derribar todo orgullo que pueda haber entre dos cónyuges. Porque el orgullo hace separación, el orgullo trae división, el orgullo trae una serie de situaciones que se desprenden, se producen del orgullo. Y entonces lo que Dios quiere que sea una experiencia grata y de bendición para ambos, se torna una experiencia muy difícil. Este hombre fue a buscar a su esposa. Este hombre se tragó el coraje, el orgullo, y fue a buscarla. Y eso es algo que nosotros debemos de practicar. Muchas veces en la relación matrimonial, en la dinámica matrimonial, sucede que es más común, no lo digo que no sea de lo otro también, pero es más común que la mujer es la que toma la iniciativa cuando hay alguna división, alguna diferencia. Es de lo más común, pero aquí nos dice que el varón hizo eso, fue a buscar a su esposa para hablarle amorosamente. Qué importante es que nosotros aprendamos lo que la palabra nos enseña hoy. Este capítulo 19 es el inicio del epílogo del libro de Jueces, es decir, lo que cierra el libro de Jueces son 3 capítulos, 19, 20 y 21, e inicia todo del 19, continúa en los otros 2 capítulos, y son experiencias tan fuertes, tan grandes, que por eso yo lo resumí en esa palabra estremecedora, y nos muestra precisamente, nos da una muestra, una imagen, una escena, un cuadro, nos pinta el cuadro de lo que estamos viviendo ahora. De mucho de lo que hoy estamos viviendo ya se vivía en los tiempos de los jueces, aproximadamente 1200 años antes de Cristo. Y este levita fue a buscar a su esposa, y dice la siguiente parte: cuando llegó a la casa del padre, este lo vio y le dio la bienvenida. Le insistió a quedarse por un tiempo, así que pasó allí 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo. Uy, qué padre, ¿verdad? Para muchos sería realmente una vacación. Qué suegro tan buena onda, ¿no? Suegrazo, dijera. ¿Sí? ¿Qué hacía? Comer, dormir y beber, y a todo dar. Al 4.º día el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir, pero el padre de la mujer le dijo a su yerno: come algo antes de irte. Así que los 2 hombres se sentaron a comer y beber juntos. Luego el padre de la mujer dijo: quédate por favor otra noche más y diviértete, relájate, no hay por qué correr. Y de tal manera que lo que iba a ser una visita de 3 días se convirtió como de 6 días, y se la pasó así como dice, comiendo, durmiendo y bebiendo. Más tarde, mientras el hombre y su concubina y el siervo se preparaban para marcharse, el suegro le dijo: mira, está atardeciendo, quédate esta noche y diviértete, mañana podrás levantarte temprano. Ya es como la 5.ª noche, no la 5.ª tarde. Pero esta vez el hombre estaba ¿qué? Decidido a irse. Dice, esta vez el hombre estaba decidido a irse. Y aquí, ¿verdad?, podemos insertar una siguiente reflexión, y sobre todo con los que tienen que ver con parejas, matrimonios jóvenes. Nosotros los padres, pues a veces se nos va la mano en la actitud paternalista, y quisiéramos abrazar a nuestros hijos y que se quedaran ahí por siempre. Yo no sé, ¿verdad?, pero yo a veces
Mi esposa dice, pues, si por ti fuera, tú les compraras una casa enseguida a Said, otra casa enseguida a Dayana, para que ellos estén aquí juntos. Yo no sé si todos somos así, pero yo supongo que nos encantaría, ¿verdad?, seguir teniendo a los hijos con el yerno, con la nuera, ¿verdad?, ahí cerquita. Pero hay un principio de separación, ¿verdad? La palabra dice: el hombre dejará a su padre y a su madre, serán una sola carne. Y entonces este hombre estaba consciente de eso, tenía que irse, ya no había por qué quedarse más, tenía que marcharse. Dice, esta vez el hombre estaba decidido a irse, así que tomó a sus 2 burros ensillados y a su concubina, se dirigió a Jebús, es decir, Jerusalén. Ya era tarde cuando se acercaron a Jebús, y el siervo le dijo: paremos en esta ciudad jebusea y pasemos aquí la noche. La ciudad de Jebús, una ciudad muy antigua, la conquistó años después David y la convirtió en lo que conocemos hasta hoy como Jerusalén. Iban ellos pasando de camino y empezaban a oscurecer cuando vieron esta ciudad, y el siervo le dice: ¿y si paramos aquí? Pero él no quiso ir más adelante, porque Dios había dado mandato, y de hecho eso es algo que acostumbran mucho en el Medio Oriente aún hoy, y en aquellos tiempos con más razón, que tiene que ver con acoger a los extranjeros, darle refugio a los que no tienen donde pasar la noche. Es una costumbre muy, muy arraigada, y en el pueblo de Israel Dios les dio un mandamiento o mandamientos para que cuidaran de los extranjeros, de las viudas y de los huérfanos. 3 tipos de personas que necesitan un cuidado especial, y Dios dio leyes para eso. Entonces ellos querían quedarse en alguna ciudad a pasar la noche, pero preferían pasarla en una ciudad de israelitas como ellos. Dice el versículo 12: no, le dijo su amo, no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas. Seguiremos en cambio hasta Gibeá. Vamos, tratemos de llegar hasta Gibeá o Ramá, y pasaremos la noche en una de esas 2 ciudades. Así que siguieron adelante. El sol se ponía cuando llegaron a Gibeá, una ciudad situada en Benjamín, y se detuvieron allí para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner dramática. Este levita no quiso quedarse en la ciudad de Jebús, porque no era una ciudad de su pueblo. Aunque estaba en su territorio, vivía gente de otra raza y quisieron ir a alguna de las ciudades de los israelitas. Pero llegando a una de ellas, que era Gibeá, llegaron y descansaron un poco. Ya al anochecer pensaban que alguien se les iba a acercar para invitarlos a ir a su casa, pero dice aquí trágicamente la última línea que leímos: pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Nadie los invitó. Y amigos, aquí nos recuerda también el llamado al cual el Señor nos ha hecho como iglesia. Cuando pensamos en lo que estamos viviendo alrededor de nosotros, las cosas que se están dando alrededor de nosotros, quizás nosotros estemos muy ajenos, pero pensamos quizás que nada de la maldad nos va a alcanzar, y nada de la violencia, y nada de las maldiciones nos van a alcanzar. Sin embargo, anhelamos, ¿verdad?, que Dios nos cuide, que Dios nos proteja. Pero cómo estamos viendo que personas inocentes, que personas que nada tienen que ver, empiezan a sufrir por lo que estamos viviendo alrededor, porque hay una indiferencia, porque hemos cerrado el corazón. Recordaba esta semana, mientras veía la noticia de un jovencito, un niño, y todos nos dimos cuenta hace unas semanas atrás, por allá en el estado de Tamaulipas, un jovencito de secundaria que apenas acababa de celebrar su cumpleaños, y creo que 2 días después, cuando salió al recreo de su escuela,
él simplemente cayó fulminado en medio de todos sus amigos y en medio del bullicio. No sabía qué había ocurrido, pero quien se acercó lo miró ahí derribado en medio de un charco de sangre. ¿Por qué? Porque había en la calle contigua, ustedes saben, esa gente malosa que anda ahora con fusiles y tirando balazos el uno contra el otro, y uno de esos balazos fue y dio a ese niño. Un niño inocente totalmente, que no tenía nada que ver con todo eso. Y está sucediendo en nuestras escuelas, está sucediendo muy cerca de nosotros, y no podemos quedarnos con los brazos cruzados, ni podemos decir, yo no tengo nada que ver con eso, porque Dios nos ha llamado a ser sal y luz de esta tierra. Amén. Como iglesia no podemos cerrar nuestro corazón. Como iglesia de Cristo no debemos cerrarnos delante de la necesidad de las demás personas, porque hay gente que está llegando a la plaza, hay gente que quiere descanso, hay personas, familias, matrimonios que están necesitados del amor de Cristo, y no podemos comportarnos como se comportaron los de esta ciudad. Dice que nadie los invitó a su casa a pasar la noche. Necesitamos extender nuestro corazón, necesitamos extender la misericordia, necesitamos ser un reflejo de Cristo. No necesitas ir muy lejos, enfrente de tu casa hay gente que te necesita. Enseguida de tu casa, tu compañero de trabajo con el que todo el día hablas necesita de Cristo. Y qué triste es que en lugar de compartirle una palabra de esperanza y de bendición, nos envolvemos a veces en las mismas tonterías que habla la gente que no conoce a Dios. Pero es tiempo que tomemos una decisión y empecemos a hacer luz donde hay necesidad, luz en medio de las tinieblas. Amén. Dios nos está llamando, amados hermanos, y este es un llamado de parte del corazón del Señor, para que seamos luz en medio de la necesidad. Jueces, los siguientes versículos, dice: esa noche un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Menos mal que empieza a cambiar un poco el panorama, y se menciona que un anciano regresaba después del trabajo. Un anciano representa madurez, representa sensatez, y representa lo que como iglesia deberíamos de ser, como iglesia deberíamos de estar haciendo. Dice, porque venía de los campos. Nosotros hemos sido llamados, Jesús dijo, alcen sus ojos a los campos. Quiten los ojos de donde los tienes y pónganlos ¿dónde? En los campos. Hay campos allá afuera donde hay muchas personas necesitando del poder de Dios, de un abrazo, de una bendición. Y tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos las manos de Cristo. Tú y yo somos los pies de Cristo. Necesitamos llevar el mensaje. Necesitamos activar en nuestro corazón el amor de Dios. Esta iglesia, y yo creo que todas las iglesias que comparten de Cristo, no nomás por nosotros que seamos, no somos nadie especial, pero esta iglesia debería de tener ya 4 o 5 reuniones el domingo. ¿Cómo le vamos a hacer? No te preocupes. Pero si tuviéramos ese corazón para invitar a los demás, no supiéramos dónde poner a la gente. Necesitamos activar un corazón de misericordia. La gente está necesitada en soledad, y tristemente pasamos como si nada estuviera sucediendo. Nadie está invitando a otros para pasar la noche. Sin embargo, este anciano dice, viene de los campos. En el campo no había más que el trabajo agrícola, es decir, o estaba arando, o estaba sembrando, o estaba cosechando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: sembrar, arar, cosechar, compartir, soltar la palabra donde quiera que vayamos. Eso es lo que nos toca hacer. Y dice, y era de la zona montañosa de Efraín, pero vivía en Gibeá, donde la gente era de la tribu de Benjamín. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó
de dónde venían y hacia dónde iban. Por fin, ¿verdad? Alguien se interesó en ellos. Regresamos de Belén en Judá, le contestó el hombre, y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. Viajé a Belén y ahora voy de regreso a mi hogar. Y aquí le dice otra vez, pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche. Aunque traemos todo lo que necesitamos, tenemos paja y forraje para nuestros burros y bastante pan y vino para nosotros. Versículo 20, serán bienvenidos en mi casa, les dijo el anciano. Yo les daré todo lo que pudiera faltarles, pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza. Serán bienvenidos en mi casa. La versión Reina Valera dice, en mi mano estará toda su necesidad. No necesito que ustedes saquen sus alimentos que traigan. No necesito que ustedes usen lo que traen como provisiones. Que en mi mano esté toda su provisión. Y eso es la actitud que debemos de tener como iglesia. Hermanos, amigos, no veas a los demás como personas que van directamente al infierno porque son necios. La Biblia dice que Jesús en determinada ocasión sanó a un ciego, pero como que pareciera que le falló el poder, porque dice que le puso saliva en sus ojos y entonces le dijo, ¿qué miras? Y este hombre dijo, veo a los hombres, pero los veo como si fueran ¿qué? Árboles que se mueven. Árboles que se mueven. Hay veces que nosotros, Dios nos ha tocado, pero el toque de Dios no ha sido lo suficiente para que en nuestro corazón haya una visión correcta, una visión completa. Jesús no se disculpó ni se puso, ay, ¿verdad? Ay, yo creo que me falló el poder, verás, ahí te va otra vez, no, la segunda. Jesús no se disculpó porque lo que él estaba haciendo era dar una lección. Muchas veces nosotros hemos recibido un toque de Dios, pero ese toque de Dios ha sido suficiente para sanar nuestro corazón y para darnos vida, pero no ha sido suficiente para que tengamos compasión por los demás y nuestra visión está deteriorada. Y en lugar de ver a las personas como lo que realmente son, vemos a piezas de leños que van directamente a ser quemados en el infierno. Cuidado. Cuidado cuando, como dice el mismo Señor que le dijo a Samuel, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero yo veo ¿qué? El corazón. Yo veo el corazón. Amén. Que toda su necesidad, dijo este hombre, quede en mis manos. Yo voy a proveer para ustedes todo lo que ustedes necesiten. Qué hermosa actitud de este viejo. Qué hermosa actitud, y es la actitud que debemos de tener, no solamente con los desamparados, y sabemos que en este tiempo debemos de tener cuidado con esas cosas, aunque Dios nos llama a tener misericordia, pero me refiero a la gente que el enemigo ha golpeado, que el enemigo ha dejado sola, que ha fracturado su matrimonio, que están en necesidad. No podemos ser ciegos, no debemos escondernos, porque Dios nos ha llamado a hacer una diferencia en medio de este mundo. Iglesia, pan de vida, Dios nos está llamando a hacer una diferencia por alguien más. Abre tu boca, extiende tu mano, da un abrazo, una bendición, invítalos a la iglesia, llámalos y ora por ellos, que ellos puedan sentir el amor de Dios a través de ti, a través de mí. Amén. No los oigo muy convencidos, pero espero que al final vayamos convenciéndonos más. Dice el versículo 21, entonces lo llevó a su casa y dio alimento a los burros. Importante los burros, no como los menciona aquí, pero bueno, después de lavarle los pies, comieron y bebieron juntos. Miren, es interesante esta última línea, porque dice que les lavó los pies. Es decir, no les dio un trato ahí más o menos, al ahí se va, sino que les dio un trato VIP. Les dio un trato muy especial, ¿verdad? No los echó ahí al granero, les dijo, órale, pues ahí acomódense ahí como puedan. No, los trató bien, les lavó los pies. Eso significa, les estaba diciendo, ustedes son gente importante para mí, entran a mi casa y yo los quiero tratar como personas bien importantes.
cómo tratamos a los que no conocen al Señor, a Dios le interesa. A Dios le interesa cómo es nuestro trato con aquellos que nos rodean y no conocen al Señor. Y esto nos recuerda inevitablemente un relato que Jesús hace, que está en Lucas capítulo 10. Y algunos dicen que es una parábola y así la encontramos como parábola del buen samaritano, pero algunos dicen que no, que es un relato. En el versículo anterior, un fariseo le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús responde así, versículo 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole como medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Jesús empieza este relato cuando le preguntan: ¿quién es mi prójimo? Y dice: un hombre descendía, lo agarraron unos ladrones, lo lastimaron, le robaron, lo dejaron medio muerto. Pasó alguien que se suponía que tenía un corazón para servir, un sacerdote, pero lo ignoró. Pasó un levita y también hizo lo mismo. Pero pasó un extranjero, un samaritano. Los fariseos ni siquiera mencionaban la palabra samaritano, porque ellos pensaban que no era digno de ni siquiera de mencionarlos, porque para ellos los samaritanos eran gente baja, gente de la raza más vil y menospreciada. ¿Por qué iba a ensuciar su boca diciendo samaritano? Jesús lo había dicho, pero ¿por qué lo tenían que decir ellos? Pero Jesús los pone a prueba y les dice: un samaritano pasó y fue movido a misericordia. Versículo 34: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Entonces el samaritano dice: fue movido a misericordia, y lo primero que hizo fue acercarse. Cuando alguien tiene el corazón de Jesús para las personas que no le conocen, lo primero que vamos a hacer, o lo primero que debemos de hacer, es que acercarnos, porque normalmente evitamos, normalmente la puerta la cerramos, normalmente nos ponemos herméticos, pero dice aquí acercándose. Acércate al que tiene necesidad, interésate por el que tiene necesidad, pregunta al que tiene necesidad, conversa, ten conversaciones más allá de lo habitual, conversaciones más profundas. Y luego dice: vendó sus heridas, es decir, trató sus heridas. Sabes que todos los seres humanos, todos, pequeños, grandes, a veces desde bebés, hemos sido heridos. El hecho de que a nuestra vista no nos veamos sangre y no veamos raspones y no veamos moretones, no significa que no hay heridas acá adentro que no se ven. Y muchas veces esas heridas que están acá adentro son más duras, más crueles que las que se pudieran ver por fuera, porque esas heridas se mantienen por años, se mantienen por décadas. Aquella traición, aquel dolor, aquella persona que nos trató mal o que hizo algo malo contra nosotros, aquel tío, primo, padrastro que tocó donde no debía y como no debía, hizo cosas indebidas y lastimó un corazón de una jovencita, de un jovencito. Y hay gente, ya vemos gente por todos lados lastimados, y Dios quiere que nosotros saquemos las vendas para sanar esas heridas, porque nosotros somos los enviados de Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios nos va a dar sabiduría. ¿De qué manera nos vamos a acercar y de qué manera vamos a lograr? Dios nos va a indicar. Dice que les echó aceite y vino. El aceite es para suavizar y para sanar, y el vino es para desinfectar. Amén. Así es que tomó una actitud diferente de misericordia. Dice: lo puso en su cabalgadura, lo subió a su transporte, lo llevó al mesón y cuidó
de Él. En un versículo Jesús nos resume una serie de acciones tremendas que nosotros debemos de aprender. Cuidó de Él. ¿Sabes qué significa? Que la gente que no tiene a Jesús, que no conoce a Jesús, necesita de tu tiempo. Necesita de alguien que se compadezca y le regale tiempo. Este hombre se sentó enseguida de él y estuvo cuidándole hasta que fue mejorando. Cuidó de él. Alguien necesita tu abrazo y que le digas: aquí estoy orando por ti, estoy aquí para bendecirte, no te voy a dejar. El Señor ha puesto este amor en mi corazón, el Señor me ha indicado y yo quiero ser sensible a la voz de Dios. Yo voy a pelear contigo, yo voy a pelear por ti. Conocía a este samaritano, a este hombre, no lo conocía, no sabía quién era. Sin embargo, el amor de Dios es más grande. El amor de Dios nos conmueve, nos constriñe, nos impulsa, nos motiva. Debemos dejar que el amor de Dios nos lleve hacia donde Él quiera. Amén. Y luego dice, otro día, cuando ya estaba mejorando, dice: al partir sacó 2 denarios. Este hombre posiblemente era un hombre de negocios. Sacó 2 denarios, 2 monedas, cada una de ellas era el pago de un día de trabajo. Y le dijo al mesonero, los dio al mesonero y le dijo: cuida, ¿cómo le dijo? Cuídamele, si leemos bien, porque así dice la palabra. Sacó las monedas y no le dijo cuídamelo, no le dijo cuídalo, le dijo cuídamele. Es decir, él estaba involucrado con aquella persona. Él estaba compartiendo el dolor de esta persona. Este hombre que no conozco, que lo encontré, que está lastimado, es parte de mí ya. Me involucro con él de corazón. Necesita a Jesús. Cuando Jesús fue a buscar discípulos, ¿sabes qué hizo? Se subió a la barca de Pedro. Hay gente en toda esta ciudad que tiene su modo de vivir, tiene su oficina, tiene su lugar, y Dios está esperando una iglesia que se suba a la barca de esa gente. Dios está esperando a alguien que entre a esa oficina y le diga: tú puedes conocer al Dios que yo conozco, tú puedes disfrutar de una relación cercana con Jesús, tú puedes conocer una vida totalmente nueva, diferente. Él quiere transformarte porque Él te ama. Dios está esperando de hombres, de mujeres que se suban, que se atrevan a subirse a la barca de otros. Amén. Amén. Y dice: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esto nos da otra enseñanza, que debemos de interesarnos, debemos de acercarnos, debemos ser movidos por la misericordia de Jesús. Pero no solamente nos va a costar tiempo, sino que nos va a costar también dinero. Va a haber ocasiones en que alguna persona necesita un apoyo y Dios te pone enfrente para que tú seas ese apoyo. Es claro que Dios está abriendo una posibilidad para bendecirte a ti de una manera increíble, y está probando tu corazón cuando miras la necesidad de alguien más. Y este mundo, sabemos que es muy poca la gente que realmente extiende su corazón y abre su bolsillo para dar desinteresadamente, pero la iglesia de Cristo debe de distinguirse por eso. Deberíamos distinguirnos por eso, por ser gente que acciona en amor, que invierte para que alguien más conozca al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para que conozcan el amor de Dios. Amén. Si Dios te ha dado, ¿por qué no compartirlo? Y si te sientes en limitación, con más razón debemos de dar, porque Dios nos va a bendecir. Y dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. ¿Se fijan?
El fariseo orgulloso no quiso decir el samaritano, porque no, mala palabra samaritano. Entonces, ¿qué dijo? Pues el que hizo misericordia con él. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Y el Señor nos sigue diciendo a nosotros, ve y haz tú lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Amén. Mateo 5, 14, 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ¿qué? No se puede. No podemos escondernos, hermanos. No podemos escondernos. No es que no podamos, o más bien no es que no queramos, sino que no podemos. No se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así es que dile al de enseguida, no te escondas. Dile también, no te hagas. No nos debemos esconder. Hay necesidad y tú y yo somos la respuesta para mucha gente que está en necesidad. Mucha gente que el enemigo ha golpeado, mucha gente que el enemigo ha lastimado, familias enteras, matrimonios que necesitan urgentemente del amor de Dios, de la respuesta de Dios, no una religión, sino a Dios mismo. Tú lo tienes, yo lo tengo. Tenemos que darlo, da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean que vean sus buenas obras. Algunos de nosotros, como buenos evangélicos, pensamos, no, las obras no nos salvan, y tienes razón, no somos salvos por obras. Pero cuando somos salvos por la fe, eso debe de producir buenas obras. Debe de producir buenas obras. Y Jesús dice, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hace años en un programa de televisión en Nueva York hicieron un experimento. Pusieron a un hombre, lo vistieron harapiento, como mendigo, lo pusieron afuera de una de las entradas del metro y lo pusieron a tocar el violín. Y era un hombre que sabía tocar el violín, pero su ropa era vieja, sucia, maloliente. Le pusieron un gorro y todo raído, y de tal manera que el aspecto no era nada agradable. La gente pasaba por ahí, veía y sospechaba porque el amigo tocaba bien. Sin embargo, nadie o muy pocos se acercaron a depositarle una moneda ahí en la charola que tenía adelante. Y estuvieron observando y grabando con las cámaras para ver qué era lo que sucedía, y este hombre seguía tocando ahí. Algunos cuantos se detuvieron. Después de 12 horas fueron a ver y encontraron solamente $14 con 20 centavos, porque la mayoría de la gente que se detuvo no echó un dinero, pero alguien por ahí echaba $1, y 14 personas echaron $1 y alguien más echó 20 centavos. Esa noche, en el programa de la noche de televisión, sacaron a la luz el experimento. Dijeron lo que habían hecho y pusieron pues a este hombre tocando ahí afuera. Lo que no sabía la gente es que este hombre era el violinista más afamado del mundo, que había estado tocando el fin de semana anterior con la Orquesta Filarmónica de Nueva York por varias noches, y todas las noches estuvieron al lleno en el teatro donde se presentó, y el boleto más barato que pagó la gente era de $1,000, solo que lo vistieron así. Y volvemos a lo mismo. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Quizás para ti, para mí, tu vecino no vale mucho, tu amigo no merece mucho. Pues ya le hablé una vez y no quiso, pues ya, que se pudra en el infierno, ¿verdad? No lo decimos con la boca, pero como ya no le volvemos a hablar de Cristo, pues ¿qué estamos diciendo, verdad?
Y Dios puede tocar esos corazones y puede hacer de esas personas que aparentemente están harapientas, están necesitadas y pareciera que no pueden servir para mucho, Dios puede hacer tremendas cosas con esos corazones. Dios ha depositado tremendas habilidades y tremendos talentos en las vidas de cuántas personas. La pastora Cambustón, algunos de ustedes la conocen, se dedica por muchos años a apoyar a gente en situación de calle. Algunos de ustedes han ido en algunos momentos que nos han solicitado apoyo, que hemos estado ahí para bañar a esas personas que bajan del tren, para rasurarlas, para darles ropa nueva, para darles un desayuno y que puedan continuar su trabajo de una manera más digna, diferente, perdón, su trayecto, no su trabajo, su trayecto, ¿verdad? Y ella nos cuenta de varios testimonios de personas que han caído en la mendicidad, pero que han llegado a puestos muy altos en el gobierno y en otras empresas, directores de empresas, pero el enemigo llegó, tocó y el enemigo hace su trabajo, que es matar, robar y destruir. Pero detrás de muchas personas que están lastimadas por Satanás, hay tesoros preciosos que Dios ha guardado en muchos corazones. Amén. Termina la historia. Dice Jueces 19, 22 al 23. Mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano: saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él. Entonces el anciano salió para hablar con ellos. No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. ¿Cuánta perversidad puede haber en las personas para hacer cosas tan feas? Cuánto pecado, cuánta suciedad. Anoche que compartía con los jovencitos aquí, hablaba de la doctrina de Balaam. Si usted no ha leído esa historia, le recomiendo que lea Números 22, 23, 24, 25. Y dice Números 25 que cuando Balaam le enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, que no era otra cosa que sacar a sus chicas más guapas, más atractivas, y ponerle las minifaldas más seductoras y los escotes más reveladores para llevarse a todos a una fiesta idolátrica y tener sexo con ellos. Dice la Biblia que uno de los israelitas trajo a una de estas muchachas y las trajo en medio del campamento. Dice, la trajo a sus hermanos y venía como loquito, ¿verdad? Trayendo a esta joven. Se metió en su casa de campaña y dice, pero tristemente nadie hizo nada. Pero dice, pero lo vio Finés. Pero lo vio Finés, hijo de Aarón. Lo vio Finés, hijo de Aarón. Era el hijo del sumo sacerdote. Y él se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque el que está en la presencia de Dios se da cuenta de que este mundo está patas para arriba y que no podemos más que estremecernos de todo lo que está ocurriendo, pero no debemos dejar las cosas como están. Dios nos ha mandado a hacer algo. Dice la Biblia ahí que Finés fue y buscó una lanza y la trajo y abrió la carpa donde estaban estos dos y los clavó los dos a la tierra. Los traspasó como si fueran camarones así. Qué fuerte, ¿verdad? Pero después ese versículo dice que Jehová habló y bendijo a Finés por lo que había hecho. Pero qué tremendo es que muchos de nosotros nos quedamos como los hijos de Israel. Pues bueno, pues si ya las cosas están así, pues ya ni modo. ¿Qué puedo hacer? Pues nada, pues ni hablar, que las cosas sigan empeorando. Pero Finés dijo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que poner un alto a esto.
¿Por qué? Porque él estaba en la presencia de Dios. Y el que está en la presencia de Dios se da cuenta cuando las cosas están mal. Se da cuenta y no puede dejar pasar aquello. Amén. Amén. Si estoy comunicando, porque le he pedido al Señor que me dé la gracia de comunicar este mensaje. Sí. Estos hombres venían para tener un encuentro, ¿verdad?, homosexual ahí con y nos recuerda tanto, ¿verdad?, a Génesis 19. Ustedes conocen ese pasaje con Lot y los hombres de Sodoma. Es algo muy parecido. La escena, dice el versículo 24, que mientras dialogaba este anciano con estos hombres perversos, les dijo: miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Yo se la sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerle lo que quieran, pero no cometan semejante vergüenza con este hombre. Sin embargo, ellos no le quisieron, ¿qué? No le hicieron caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta, y los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Finalmente, al amanecer, la soltaron. Una cosa estremecedora, definitivamente, algo tremendo. ¿Cómo la Biblia puede tener estos pasajes? No me explico, pero Dios está retratando mucho de lo que estamos viendo hoy en día, de lo que estamos siendo testigos hoy en día. Sin embargo, me quiero detener en lo que hizo este hombre, y con esto termino. ¿Acaso no era sumamente perverso sacar a las hijas en lugar del varón? ¿Acaso no era algo tremendo lo que este hombre estaba proponiéndole a estas personas? Y uno se queda, ¿verdad?, con escalofríos de detectar lo que ahí está pasando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Que no era un anciano sabio? ¿Que no era un anciano maduro? ¿Que no era un anciano sensato? Hasta ese momento se había portado con tanta sensatez, con tanta dignidad, y ahora termina o sale con esta cosa. Y uno se pregunta: ¿pero qué pasó? ¿De qué se trata? Yo te voy a decir qué pasó y de qué se trata. Esta escena retrata la escena que ocurrió muchos años después, cuando tú y yo merecíamos ser maltratados, ser lastimados, cuando tú y yo, como delincuentes y pecadores, merecíamos morir en una cruz, pero el Padre sacó a su Hijo para que muriera en lugar de ti y en lugar de mí. El Padre lo sacó. En ese momento el Padre dijo: sí, esto tiene que pasar, pero todavía no. En el momento en el que Abraham levantó el cuchillo y dice la palabra, iba a degollar a Isaac, Dios le habló y le dijo: Abraham, Abraham, no hagas eso, porque ahora sé que me temes. Y Abraham detuvo su mano y Dios dijo: sí, Abraham, esto tiene que pasar, pero no será ahora. No será ahora, será más adelante. El Padre sacará a su Hijo para que muera en lugar de delincuentes, en lugar de pecadores, en lugar de gente que sí merecía, porque el Hijo no lo merecía. El Hijo era impecable, puro, santo. Sin embargo, Él mismo se sometió. Él mismo se sometió a la voluntad del Padre y dijo: sí, papá, yo voy por todos estos, yo muero por todos estos. Y solamente el que conoce y el que ha captado verdaderamente el amor de Dios puede darle una dimensión completa a esto que estamos diciendo. El que no ha recibido el amor de Dios no puede captar, no puede entender. Pero para todos aquellos que sí hemos captado y hemos entendido,
nos damos cuenta que no tenemos otra cosa más que vivir agradecidos con Dios, nuestro Padre, por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Amén.